Buen día, mi nombre es Karen Peñuela, pertenezco al programa de especialización en analítica de datos y Big Data. Y a continuación les presentaré mi proyecto de grado que se titula Análisis comparativo del comportamiento en la Bolsa de Valores de las entidades financieras Banco de Colombia y Banco de Bogotá de la época de pandemia y la actualidad. Bueno, para nadie es un secreto que la industria financiera, las entidades financieras han enfrentado o han pasado por desafíos sin precedentes debido a la pandemia, llevando, digamos, que a estas entidades a adaptarse a nuevos entornos realmente cambiantes. Este proyecto realmente se centra en hacer un análisis comparativo de Banco de Colombia y Banco de Bogotá en la Bolsa de Valores, examinar cómo se han enfrentado los retos económicos derivados de la pandemia y de alguna manera pues se consideran factores como volátiles, la volatilidad del mercado, las políticas regulatorias y cambios en la demanda de servicios financieros, centrándose en los indicadores bursátiles. El objetivo es como comprender la respuesta de estas entidades a la crisis y pues identificar cómo los patrones, estrategias o cómo contribuyen, digamos, a la comprensión de la resiliencia que tienen o han tenido estas dos entidades durante este tiempo. Este tipo de análisis, digamos, que puede servir de alguna manera para inversores o reguladores y actores interesados en la estabilidad del sector financiero en Colombia después de la pandemia. La investigación sobre impactos económicos de la pandemia pues revela que hubo una crisis mundial que afectó no solamente a personas sino a empresas y pues en Colombia la economía decreció un 9% en el 2020, siendo más afectados los sectores, los menos afectados, los sectores como agrícola, inmobiliario y financiero. Muchas empresas tuvieron que cerrar, muchas empresas dejaron de funcionar en su momento, pues generando así y aumentando el desempleo. Y el gobierno, digamos que empezó a implementar subsidios para ciudadanos y empresas. El sector financiero desempeñó pues un papel crucial en ese momento, pues facilitó de alguna manera ciertas medidas que aliviaran cargas financieras a deudores y, digamos, generando nuevos recursos o nuevos créditos que ayudaran a empresas a que no tuvieran que llegar a tomar decisiones que afectaran su patrimonio en general. Bancolombia y Banco de Bogotá implementaron estrategias de sostenibilidad, continuando pues su crecimiento y contribuyendo significativamente al desarrollo económico del país en su momento. Este proyecto tiene como objetivo general analizar mediante datos e indicadores financieros el comportamiento de la Bolsa de Valores de Banco de Bogotá y Bancolombia durante la contingencia mundial que produjo la pandemia y compararlas con el comportamiento actual. Tiene objetivos específicos que ayudarán a esto y es como esto examinar los informes financieros, indicadores claves de ambas instituciones, estudiar impactos financieros de la contingencia que produjo antes, durante y después de comparar el comportamiento de la Bolsa de Valores de Bancolombia y Banco de Bogotá y adimensional realizar como una comparación de las proyecciones que tenía en 2020 a lo largo durante este periodo de las dos entidades financieras. La metodología de este proyecto es completamente mixto, tiene un enfoque mixto al combinar métodos cualitativos y cuantitativos. Por un lado tenemos la investigación que se centra en una relación causa y efecto, donde se exploran como las consecuencias financieras a través de estados financieros, estados de resultados, indicadores, precios el comportamiento de precios en la bolsa de valores, y esto lo damos hacia el enfoque cuantitativo. Y por otro lado, simultáneo a ello están, y pues digamos que se examinan las opiniones o los análisis surgidos en su momento por varias entidades, calificadoras o en general, actores en general que hablan sobre estos, digamos que estos sucesos en su momento, y eso nos referimos a un enfoque cualitativo. Además de eso, esta investigación es no experimental. Cabe aclarar que pues, los datos que manejamos o que vamos a manejar son totalmente, es información que no es manipulable, es decir, permiten como únicamente una observación, permiten un análisis, permiten obtener conclusiones a partir de estadísticas, proyecciones, entre otras, pero no son modificables. Pues, de ninguna manera. Antes que nada, bueno, pues
Banco Bogotá es una de las instituciones más antiguas y prestigiosas de Colombia. Han contribuido significativamente al crecimiento económico del país. Como uno de los principales bancos de Colombia, pues ofrece una amplia gama de servicios financieros. Por otro lado, Bancolombia también es un prominente y una institución financiera grande en Colombia. Tiene una presencia significativa en el sector bancario, ha desempeñado un papel crucial en el desarrollo económico de Colombia y ha crecido para convertirse en una de las principales entidades financieras, no solamente a nivel Colombia, sino a nivel América Latina. Al igual que Banco Bogotá, ofrece una gama de servicios financieros grande y pues se ha destacado por un enfoque innovador y la adopción de nuevas tecnologías financieras para mejorar la experiencia del cliente. Las dos entidades cotizan en la bolsa de valores, digamos que tienen acciones propias y pues son de las más importantes en la bolsa de valores. Adicional a ello, Banco Bogotá tiene una presencia importante tanto en la bolsa y a través de sus acciones, digamos que también tiene participación en otras acciones bursátiles. Y Bancolombia tiene participación en otras empresas cuyas acciones también negocian en la bolsa de valores. Hablemos de impactos en el sector financiero en Colombia durante la pandemia, como lo son la volatilidad de los mercados financieros, las medidas de estímulo y apoyo del gobierno, aumento de morosidad, transformación digital acelerada, apoyo a sectores vulnerables, adaptación de nuevas realidades económicas, teletrabajo y continuidad del negocio, etc. Por un lado, analicemos el Banco de Bogotá, sus estados financieros, de alguna manera. Aquí podemos ver una parte que son los ingresos y identificamos que hay una disminución en los ingresos totales del año 2022 en comparación con los años anteriores, lo que podría atribuirse a variables tales como modificaciones de demandas en el mercado o estrategias, digamos que alguna que esté manejando la compañía. No obstante, resulta como intrigante y es un poco, uno puede llegar a hacer premisas sobre este resultado y es como una caída en el 2022 realmente significativa y como en el 2020 eso no ocurrió, aún y cuando en el 2020 estábamos pasando por una crisis económica a nivel global. Ahora bien, en el 2022 el Banco de Bogotá pues realizó 2 operaciones corporativas relacionadas en Centroamérica, reduciendo su participación de Back Holding International al 4,11%. Pasó de tener una participación del 100% a un 25%, lo que atribuye a lo que vimos anteriormente en la caída de sus ingresos en este año, cosa que no pasó en el 2020. Por ejemplo, en el 2020 continúa afianzándose como grupo bancario líder en la región mediante una reconocida franquicia de negocios en Colombia y Centroamérica, y la operación de la filial Backredomatic fue completada en Panamá mediante la adquisición de Multibank Financial Group, ayudando así a confirmar una profesión relevante en el mercado. Y pues al cierre del año 2020, el 67,5% de la cartera consolidada se encontraba localizada en Colombia y en Panamá, pues que son países con grados de inversión realmente altos para las agencias calificadoras internacionales. Entonces, por esta razón no se ve realmente como un consecuencia significativa en el 2020, aun y cuando estábamos pasando por la crisis económica. Por otro lado, tenemos en Bancolombia, en donde se ve una tendencia positiva durante los periodos analizados del 2019 al 2022, con un aumento notable, especialmente del 2021 al 2022 en los ingresos, lo que se podría, digamos, que hacer una visión detallada como para comprender un poco de las dinámicas que estaba trabajando el banco en su momento. En el 2022 se registraron ganancias notables alcanzando casi los 16 billones de pesos, seguidos por corporaciones financieras con 1,9 billones, las compañías de financiamiento con 186.500 millones y las cooperativas de carácter financiero con 86.400 millones. Estos rendimientos positivos, pues digamos que se atribuyen a disminución en los gastos por provisiones, reducción de costos administrativos, aumento de ingresos liberados de cartera de inversiones, entre otros.
Es claro, es importante destacar que Bancolombia lo revelaron como el ranking de la Superintendencia de Sociedades con 62,6 billones de pesos. En el 2020, pues al inicio del confinamiento, del aumento de contagios, digamos que Bancolombia centró su atención en ayudar a sus empleados en el momento y hacer un traslado significativo a un trabajo remoto y a un establecimiento de medidas pues, de seguridad en diferentes sucursales que permitieran seguir y que garantizaran de alguna manera su continuidad en el negocio y adicional a ello pues la de sus empleados. Entonces enfrentó digamos que desafíos en ese momento, cerró al año con un crecimiento igual del 8,41% de activos, impulsó, digamos que impulsado por inversiones netas, perdón, y la cartera aumentó un 4,56%. Digamos que la compañía se mantuvo en un liderazgo de mercado y en cuanto a activos totales y de cartera. Ahora bien, en cuanto a las acciones de banco en el 2020, las acciones experimentaron una disminución significativa en los primeros meses del año en general, influenciadas obviamente por la debilidad que se estaba viviendo en el momento. El índice Colcap retrocedió registrando una caída del 36,2% en solo 3 jornadas. Durante el trimestre inicial, la capitalización refleja el valor de las empresas en la bolsa, que experimentó una caída cercana del 40% en dólares, que equivale más o menos a 48.000 millones de dólares. Digamos que este desplome no exclusivo en la bolsa colombiana, sino a nivel general, es un fenómeno global, pues estábamos pasando por una pandemia en ese momento. Aquí podemos evidenciar cómo eso afectó los precios de las acciones de Bancolombia en la Bolsa de Valores de Colombia específicamente. Efectivamente, antes de la pandemia hay un crecimiento, hay una tendencia creciente en las acciones del banco. Sin embargo, los 3 primeros meses tienen un movimiento constante, se mantienen en una sola posición y llegando al tercero tienen la caída que normalmente mencionábamos anteriormente. En 20 días llegaron a mínimos. Entonces, es lo que evidenciamos. Sin embargo, pues digamos que lideró en el proceso para ofrecer soluciones a empresas y personas afectadas, aplazando pagos de créditos. Digamos que los 4 puntos importantes se enfocaron en incluir alivios iniciales, respaldo a empresas, reanudación de procesos, provisión de nuevo capital de trabajo y reestructuración de pagos, lo que hizo que en medio de todo el final de este año y durante el año 2021 mantuvieran, digamos que, un comportamiento no preocupante y no tuvieran velas de altas o bajas realmente significativas en esos procesos. Ahora, en el 2022, las acciones tienen un registro alto y esto pues atribuye a que registró una utilidad neta para el 2022 de 6, billones, cifra registrada superior a la del 2021 por que cerró en 4,1 billones de pesos. Este aumento en las ganancias pues puede ser percibido positivamente por los inversionistas y al generar una confianza en esa salud financiera, pues aumentan la demanda de las acciones y por ende los precios de las mismas, como se evidencia en la gráfica. Ahora bien, Banco de Bogotá, el golpe de la crisis afectó pues el valor de todas las empresas y pues debido a esto, también Banco de Bogotá llegó a mínimos en menos de 20 días, como se evidencia en la gráfica. Sin embargo, la recuperación de Banco de Bogotá tiene algo distinto y pues obviamente, como mencioné anteriormente, en ese momento hubo una adquisición en Panamá, en Centroamérica, mejor dicho, de una entidad que de alguna manera generó, digamos que confianza en los inversionistas y eso hizo que su recuperación fuera un poco más rápida. Si comparamos con Bancolombia, la línea de tendencia del crecimiento en los precios de Banco Bogotá es realmente positivo en comparación con la de Bancolombia, que su proceso de recuperación en precios de las acciones es un poco más variado. No obstante, al 2022 se ve la caída, lo mismo que en los ingresos, la caída del precio de las acciones, la caída de la demanda de las acciones, y esto sí se atribuye a que puede haber
una desconfianza, puede haber generado cierta incertidumbre, el que pasara de tener una participación del 100% a un 25% en backholding internacional. No obstante, existen, digamos que, aspectos que pueden malinterpretarse de manera negativa, lo que no precisamente puede ser así. Al cierre del año 2022, pues se hace esa, digamos que esa disminución en la participación, pero la idea o la estrategia de Bancolombia es otra totalmente distinta. La idea es adquirirla ya no como participación, sino como propia del grupo, del grupo al que pertenece, que en este caso es Grupo Aval. Entonces, esto, digamos que si lo miramos o si lo pensamos hacia un año próximo, o sea, al 2023, podríamos estar o suponer que en estos años va a tener un cambio significativo en el crecimiento de precios y en la demanda de precios de las acciones. Ahora bien, conclusiones. En el año 2020, pues Banco de Bogotá consolidó su posición, eso es claro, tuvo una posición sólida, logró salir de los desafíos económicos que se generó en el momento. Durante este periodo, digamos que focalizaron esfuerzos a las operaciones como tal en Colombia y pues aún así se llevaron operaciones en Centroamérica. Eso quiere decir que pues, su comportamiento estuvo acorde. No obstante, pues en el 2022 la cosa cambia un poquito, pero lo que dije anteriormente son estrategias que hacen las entidades. Y con esto a lo que quiero llegar es que no necesariamente lo ocurrido a nivel global en el 2020 afecta de una manera significativa las acciones, sino que en este caso las estrategias o decisiones que se toman comercialmente como entidad pueden llegar a afectar también y puede ser hasta de mayor significancia que lo que tuvo en ese momento del 2020, que fue la crisis económica. Por otro lado, en el 2020, pues Banco de Bogotá, aunque también enfrentó considerada caída de las acciones, pues también se mantiene en una posición firme, también crea soluciones y esto hace que su solidez financiera se mantenga y pues su recuperación es realmente significativa, sigue en un crecimiento positivo a partir de ese año, entonces digamos que son entidades que pudieron sobrevivir esto y pues se mantienen en algo demasiado sólido financieramente, hablando a nivel accionario en la Bolsa de Valores de Colombia. Gracias.